Muy buenos días con todos y con todas. Previamente a iniciar la disertación, que en esta oportunidad me tiene frente a ustedes. Perdón. Bien, previamente a la disertación del tema que me conlleva estar en esta oportunidad frente a ustedes, permítanme por favor hacer llegar mi sincero agradecimiento al equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil y también al Centro de Investigaciones Judiciales por haber tenido la deferencia y la gentileza de haberme considerado e invitado para efectos de ser partícipe en tan importante evento, en el cual veo advirtiendo que como consecuencia de las experiencias que se vienen adquiriendo en los distintos distritos judiciales, estas están generando, en mi opinión, un resultado positivo en la medida que siento que todos estamos aprendiendo de todos. Dicho esto, voy a pasar a desarrollar el tema en atención a la recomendación que nos acaba de hacer el presentador. Yo voy a ser muy sucinta y concreta con relación al tema que en esta oportunidad me convoca y tiene que ver con las medidas efectivas que se han adoptado en el Distrito Judicial de Puno para efectos de coadyuvar con la descarga procesal de los juzgados civiles de la provincia de San Román Juliaca, así como del Juzgado de Paz Letrado. ¿Por qué es importante este tema? Porque en realidad uno de los problemas que hemos tenido que afrontar como consecuencia de la implementación de la oralidad, y pienso que es una realidad que se hace extensiva a muchos distritos judiciales, tiene que ver precisamente con la existencia de estos procesos tradicionales, que se están convirtiendo en un cuello de botella y en un motivo de reclamo constante por parte de los justiciables, porque en su generalidad se tratan de expedientes que vienen tramitándose desde larga data y que están resultando complicados con relación o en función a las articulaciones que se han generado como consecuencia cabalmente de la dilación en la trámite de estos expedientes. Ya, perfecto. Es necesario que ustedes tomen en consideración de que el problema que me trae ahora a compartir y participar de este evento tiene que ver con reuniones previas de coordinación que se llevaron a cabo entre todos los actores principales involucrados en el tema de la implementación de la oralidad civil. Me estoy refiriendo básicamente a los jueces, técnicos, secretarios, asistentes de jueces, especialistas de audiencia, responsables de las áreas de atención al usuario, del archivo modular y también de la central de notificaciones, y obviamente tampoco puedo dejar de lado a la administradora del módulo. Estas reuniones que tuvimos de coordinación y que se fueron implementando con ocasión de la implementación de la oralidad civil en la sede de Juliaca, dieron lugar a que se convirtieran en espacios de discusión muy productivos, porque cada integrante de cada área en específico daba a conocer sobre la problemática existente que tenía que afrontar. Y fue un espacio de discusión interesante porque, por ejemplo, por citar un acontecimiento que siempre lo menciono como anécdota, es de que en alguna oportunidad, como consecuencia de una de esas reuniones, el jefe de central de notificaciones hizo mención a que tenía una buena cantidad de cédulas de notificación retenidas en su oficina y que no podían ser entregadas a los secretarios correspondientes en razón de que justo se había producido un movimiento de rotación entre ellos. Recuerdo también que la administradora del módulo, advirtiendo de la importancia que tenía que esas cédulas fueran ingresadas a los expedientes en los cuales habían sido generadas, tomó prácticamente la batuta en la solución del problema y sin necesidad de que el juez superior o los jueces especializados le dijeran de cómo tenía que proceder, ella simplemente asumió el compromiso de solucionar el problema y hasta se puso un plazo de 2 días para efectos de darle solución a esta situación.
Y eso fue interesante porque de lo que se trata es cabalmente de tener estas reuniones de coordinación con la finalidad de asumir decisiones inmediatas. Y considero que eso redunda básicamente en el tema de la agilización que en la tramitación de los procesos deben tener. Y un problema que se venía retrasando en ser solucionado meses, porque eran 2 o 3 meses que llevaba el jefe de la central de notificaciones reteniendo estas cédulas, prácticamente en un lapso de 2 días este problema quedó solucionado gracias a la voluntad y el protagonismo que en ese momento asumió la administradora del módulo. Así como estos problemas urgentes que se solucionaron de manera inmediata, también se advirtió la existencia de otro tipo de problemas que no podían solucionarse de la misma manera por mucho que quisiéramos. Y uno de esos problemas tuvo que ver con el tema del funcionamiento del archivo modular y también con el tema de la gestión y la organización del despacho respecto de estos expedientes tradicionales o escriturales, también llamados así. El tema estuvo en razón a que no se le podía pedir a los jueces que se abocaran a solucionar estos problemas, pues se podía advertir que tenían una cantidad bastante relevante de expedientes que sentenciar, sumados a una otra cantidad relevante de expedientes para resolver y una gran cantidad de audiencias que atender. Y por otro lado, respecto a los secretarios, igualmente estos presentaban una serie de problemas con relación a la cantidad de escritos pendientes que proveer y resolver, además de la tramitación de los expedientes que tenían a su cargo. Es ahí que en mí surge la inquietud de cómo ayudar, de cómo apoyar a este grupo humano, porque de eso en buena cuenta también dependía la cantidad de expedientes que podían subir en apelación y en revisión a la sala superior. Finalmente somos un engranaje y del trabajo de nuestros jueces civiles dependemos los superiores. Y en esos momentos consideré que era oportuno brindarles el apoyo que ellos necesitaban. Ante tal situación se presentaron sendos informes a la presidencia de la Corte y gracias a Dios y con beneplácito tuve la anuencia del presidente de ese momento, quien autorizó conformar una comisión presidida por mi persona e integrada por 3 servidores jurisdiccionales, quienes asumimos el compromiso de apoyar a los jueces civiles, a los de paz letrados y por consiguiente a los secretarios de dichas dependencias jurisdiccionales. Con el reto encima, lo primero que se hizo fue hacer una visita al archivo modular para ver las condiciones en las que esta área se encontraba. Y fue ingrata mi sorpresa que a pesar de que llevaba ya meses de haberse instalado el archivo modular, se encontraron algunos problemas que realmente generaban preocupación. Dentro de los problemas que se encontraron, se advirtió un completo desorden con relación a los expedientes que se encontraban ahí en custodia. Por ejemplo, había expedientes que se colocaban en el piso, habían expedientes que estaban en anaqueles, pero uno sobrepuesto encima del otro. Estos expedientes no tenían ningún tipo de distintivo que pudiera permitir una ubicación rápida y diligente sobre la ubicación del expediente. Cuando se conversó con la encargada del archivo modular, desconocía totalmente las funciones que tenía asignadas como consecuencia del área que le fue encargada. Y cuando se le preguntó qué tipo de expedientes tenía bajo su custodia, pues se limitó a decir simplemente que se trataban de expedientes que tenían que remitirse al archivo periférico. Se encontró documentación totalmente ajena al funcionamiento del archivo modular, dentro de ellos legajos de oficios varios, recuerdo, en una muy buena cantidad, libros que habían quedado en desuso y que los juzgados civiles habían dispuesto que se mantengan ahí en custodia del archivo modular.
inclusive expedientes que estaban para sentenciar, que ya habían sido materia de entrega a uno de los jueces del módulo civil, pero que el juez había dispuesto que se guarden o se mantengan en el archivo modular en la medida que no tenía un espacio adecuado donde mantenerlos. Asimismo, se advirtió la inexistencia de anaqueles suficientes para poder acomodar los expedientes. Se advirtió también la inexistencia de una sala de lectura de expedientes que no estaba ni siquiera habilitada porque en el ambiente en el que funcionaba o en el que tenía que funcionar esta sala de lectura de expedientes, más bien se encontraba el escritorio de la encargada del archivo, ¿no?, entre otros documentos. De tal manera que lo que se advirtió de todo ello fue una completa desorganización del archivo modular y que respecto de archivo modular solamente tenía el nombre. Posteriormente se hizo también una visita a las secretarías de los juzgados civiles y se encontró también un completo desorden respecto de los expedientes asignados sobre los escritorios, en el piso, en los armarios. Y cuando se les preguntaba a los secretarios sobre el estado de los mismos, ellos manifestaban simplemente tener desconocimiento, salvo que recurrieran al expediente y como consecuencia de su revisión recién podían proporcionar una información sobre el estado del mismo. Pero en su mayoría ellos no sabían cuál era el estado de los expedientes que tenían en su despacho. Por otro lado, se advirtió que como consecuencia de ese desconocimiento sobre el estado de tramitación de los expedientes, los secretarios se limitaban simplemente a atender los escritos que ingresaban y solamente era materia de atención los expedientes cuyos escritos habían ingresado. No se preocupaban por revisar el expediente y darle el impulso correspondiente conforme al estado del mismo. Lógicamente, se advirtió también la inexistencia de uso de distintivos que permitieran la identificación oportuna y adecuada del expediente, y también se dio, obviamente, como consecuencia de todo eso, un inadecuado uso del archivo modular. Es más, yo advertí que respecto a la entrega de expedientes existía bastante renuencia por parte de los secretarios porque decían que eso significaba para ellos un doble trabajo, que les significaba un mayor esfuerzo, que les significaba también pérdida de tiempo y que finalmente lo que les generaba y que al final le constituía su principal preocupación era que estos expedientes podían incurrir en ciertos retardos en su tramitación porque ellos, al mandar los expedientes al archivo modular, perdían el control respecto de la tramitación de los mismos. Frente a toda esta problemática planteada, se adoptaron medidas que estaban orientadas sobre todo a resolver esta problemática y se tuvo en primer lugar que trabajar con solucionar los problemas encontrados en el archivo modular. ¿Cuáles fueron estas medidas? La primera de ellas tuvo que ver con un ordenamiento de los expedientes, los cuales se clasificaron por cada una de las secretarías que conformaban el módulo civil. Además, se ordenaron en atención también al año de su tramitación, al número del expediente y a la especialidad. Y después también se coadyuvó con el tema de la implementación de la sala de lectura de expedientes, lo que implicó premunir del mobiliario necesario tanto a la sala de lectura como al área donde la jefa de archivo modular desempeñaba sus funciones. También se cauteló el hecho de que pudiera este personal contar con los implementos de protección especial, teniendo en consideración que una de las cosas que hay que salvaguardar tratándose de los jefes de archivo es el tema de salubridad, considerando que manejan expedientes que a veces están plagados de hongos o bacterias que podrían ocasionar infecciones. Y por otro lado, también se habilitó una ventanilla que hasta ese momento era inexistente entre el lugar contiguo del archivo con la sala de lectura de expedientes. Y lo más importante que se llevó a cabo y que tiene que ver específicamente con el tema de descarga
es el inventario de expedientes que se llevó a cabo en un primer momento respecto del archivo modular, lo cual implicó lo siguiente: la asignación de funciones bien determinadas respecto de todo el equipo que tenía a su cargo el tema del trabajo de este inventario. ¿En qué consistía? Este personal, uno de ellos, tuvo a su cargo la recepción del expediente y como consecuencia de su revisión en el sistema integrado judicial, verificaba si existían escritos pendientes. Si estos escritos existían, los mismos eran impresos y se agregaban al expediente. Asimismo, este personal sino que verificaba si existían cuadernos que debían ir como acompañados a este expediente, así como procesos, porque se presentaron casos de expedientes que encontramos en el archivo modular que inclusive pertenecían a una especialidad totalmente distinta, como expedientes penales, y donde la única explicación lógica que existía para efectos de explicar su existencia en dicha área era que solamente podían haber sido admitidos como medios probatorios dentro de un expediente civil. Pues esta persona se encargaba de regularizar esa situación adjuntando el proceso que se había ofrecido como prueba y que parecía, al parecer, perdido con ocasión de los expedientes que se tenían en el archivo modular y también en las secretarías. Otra persona, una vez que se terminaba con esta tarea, el expediente pasaba a otra persona. Esta persona revisaba la integridad del expediente desde principio a fin, estableciendo el estado del proceso y estableciendo también algunas observaciones que pudieran resultar relevantes para asegurar la buena marcha del expediente. En ese sentido, se creó una tarjeta como la que se expone en la filmina que les presento, donde además de consignar el estado del expediente, en el rubro otro se hacían las observaciones correspondientes, por ejemplo, falta de evolución de cédulas, falta cursar oficios, falta declarar rebeldías, todas esas atingencias se colocaban en este rubro y también se hacía mención a los escritos pendientes que ya habían sido impresos y que aparecían como parte de este expediente. Otra persona que, bueno, recayó en mí, tuvo la función de, una vez establecido cuál era el estado del proceso y las observaciones a realizar con ocasión de la tramitación que se advirtió, fue ingresar en una base de datos cada uno de estos expedientes. En esta base de datos se consignaban 3 rubros importantes. Primero, el número del expediente, el estado del mismo y las observaciones que pudieron haberse encontrado como consecuencia de su revisión. Luego de cumplir esta labor, este expediente era entregado a la jefa del archivo modular. La jefa del archivo modular era la que rotulaba el expediente, colocándole una tarjeta en el lomo con indicación precisa del año de tramitación, el número del expediente y la especialidad. Esta fotografía corresponde a un expediente que se encuentra en sala. Sin embargo, la tarjeta o la esquela que aparece adherida en el lomo del expediente viene asignada desde que el expediente se encontraba en el archivo modular. Por si acaso, esta no es una idea mía. Esta idea fue inicialmente implantada hace muchos años por quien fue en algún momento presidente de la Corte Superior de Puno, el doctor Nimmer Marroquín. Por eso no me voy a ganar la autoría de esta iniciativa que fue de él. Y recuerdo que en esa oportunidad inclusive se planteó como una medida obligatoria a cumplir por todos los órganos jurisdiccionales, en tanto que facilitaba la ubicación de los expedientes. Y sí, se convirtió en una herramienta de interesante uso, solamente que con el devenir del tiempo y ante los cambios suscitados de personal, cayó en cierto desuso. Por eso es que con ocasión del trabajo que desplegué, retomé esta idea porque la consideré interesante, cabalmente los objetivos que tiene el identificar los procesos atendiendo a los datos que en esta esquela se mencionan.
Se advirtió que también en el archivo modular habían expedientes que estaban en situación para remitirse al archivo periférico, y era una gran cantidad. Respecto de esos expedientes no se hizo el inventario, pero lo que sí se hizo es designar a una de las otras personas que estaba encargada de hacer la formación de los paquetes correspondientes, así como hacer la relación de los expedientes a remitirse, previa revisión y confirmación de que el estado del expediente era efectivamente el de remitirse al archivo periférico. Esto dio lugar a que muchos de los expedientes que se encontraban en el archivo modular a la culminación del trabajo realizado fueran efectivamente remitidos a dicha dependencia, lo que obviamente coadyuvió al descongestionamiento del archivo modular. Con relación… Ay, ¿qué pasó? Se adelantó, ¿ok? A ver, por favor, no sé si adelante. ¿No? Bien. No, más atrás. Ya. Bien, con relación a las secretarías, igualmente se realizó un inventario de los expedientes que aparecían en las mismas, pero además se consideró tomar en cuenta todos aquellos expedientes que se encontraban en despacho del juez, en despacho del asistente del juez, en despacho del especialista de audiencias y también en los despachos de los técnicos que trabajaban con relación a ese secretario, para efectos de abarcar la totalidad de expedientes que cada una de las secretarías tenía. La mecánica del personal que me apoyó en esta ardua tarea fue la misma. Es decir, el expediente se revisaba desde un inicio, se verificaba si estaban o no impresos los escritos correspondientes y luego de ello se procedía a pasar a la otra persona que revisaba la totalidad del expediente, colocaba el estado del mismo y las observaciones que consideraba relevantes para no afectar su normal tramitación. Y finalmente se introducía ese expediente en la base de datos a la que he hecho mención anteriormente. La labor tuvo que ser desplegada de manera rápida. Nosotros no podíamos mantener el expediente más allá de un día, porque eso significaba perjudicar la labor del secretario. Y además porque también de por medio, obviamente, están los litigantes. Y como se trataba de procesos tramitados en el sistema tradicional o escritural, necesariamente ameritaban por parte de nosotros la diligencia debida con relación a esta labor que se tuvo que desarrollar. Concluido el inventario de todos estos expedientes, lo que se hizo fue copiar la base de datos respecto de cada una de las secretarías inventariadas y fue entregado el CD respectivo a cada uno de los secretarios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ellos, tomando conocimiento del estado de los procesos que tenía, pues los impulsaran conforme a su estado. También se sacaron copias que se entregaron a los jueces a efecto de que ellos también realizaran el control respectivo de la cantidad de expedientes que habían sido inventariados. Y por último, también se sacaron copias de la totalidad de los expedientes inventariados de las 5 secretarías con la finalidad de entregar una copia tanto a la administradora del archivo modular como también a la administradora del módulo civil, para que también ejercieran las labores de control y seguimiento correspondientes. En este cuadro más o menos yo represento la cantidad de expedientes que fueron inventariados con relación a las 4 secretarías civiles, pudiendo advertir que definitivamente respecto o en cuanto concierne a la 4ª secretaría existe una gran diferencia con relación a las otras 3, y que como consecuencia de la revisión de los expedientes solo pude haber llegado a la conclusión de que siendo la distribución aleatoria de los expedientes que ingresan al módulo civil, la única explicación lógica posible era que simplemente había secretarios que trabajaban y otros no lo hacían.
Asimismo, como fue parte del inventario el tema de los jueces de paz, de los expedientes de los jueces de paz y también de las secretarías civiles, al terminar la realización de estos inventarios, resulta que después de la totalidad de los 1.720 expedientes que se encontraron en estas secretarías, después de culminado, perdón, a la fecha, solamente tenemos ya 850 expedientes, más del 50% han sido concluidos. Y respecto de la Secretaría de Paz, de los 841 expedientes, a la fecha nos quedamos con solamente 340 expedientes, luego de la depuración que se hizo respecto de los expedientes que ameritaba sean remitidos a archivo periférico. Archivo periférico y también a Secretaría de Ejecución y en algunos casos también para remitir a otras dependencias. Bueno, ¿cuáles fueron los estados de los expedientes que con mayor incidencia se presentaron? Para archivo, para saneamiento, fijación de puntos controvertidos, para audiencia, sentencia, para calificar apelaciones, para elevar apelaciones ya sea que se trate de procesos principales o también de cuadernos, para pericias y en este rubro de trámites varios he encontrado que se refieren a otro tipo de trámites. En este cuadro represento lo que se encontró, advirtiendo que había un buen número de expedientes para remitirse a archivo y otros para remitirse en apelación a la sala. Y bueno, un número también significativo de expedientes para sentenciar. Y dentro de los trámites varios, pues sí, también había un bloque importante de expedientes que impulsar. Dentro de los trámites varios, por ejemplo, se consideró el tema de los requerimientos que estaban pendientes de ser cumplidos, la devolución de cédulas, la falta de notificaciones, la suspensión de emplazamiento de sucesores y el correspondiente nombramiento de curador procesal, las recomposiciones, el resolver intervenciones litisconsorciales, el remitir secretaría de ejecución, recabar expedientes, entre otros. Consecuencias de las medidas adoptadas, que creo que es lo más importante y tiene que ver con los resultados. Respecto del archivo modular, lo que se obtuvo fue un orden en la custodia de los expedientes a su cargo. Se asignó a cada expediente un lugar definitivo y esto, el expediente con sus acompañados, sea que se trate de cuadernos o sea que se trate de expedientes que habían sido omitidos como medios probatorios. Se habilitó un lugar adecuado y mucho más seguro que viabilizar el tema de la lectura de los expedientes. Se proporcionó al archivo modular del mobiliario adecuado y de los implementos de seguridad que eran necesarios para efecto de garantizar la salubridad de la persona que estaba encargada de prestar este servicio. Y el funcionamiento fue conforme a la finalidad de su creación, es decir, ya la jefa del archivo modular tuvo que ser capacitada con la finalidad de que pudiera cumplir realmente con las funciones que como jefa del archivo modular estaban siendo reconocidas. Lo que pasa es que respecto de ella nunca hubo una capacitación, nunca se le orientó sobre las labores que tenía que cumplir. A nivel de secretarías, ¿qué se produjo? Una considerable disminución de los expedientes en los despachos de las secretarías, gracias a la depuración que se hizo de los mismos, es decir, con relación a los expedientes que se mandaron al archivo periférico, a otras dependencias y también a la Secretaría de Ejecución, mayor orden en el manejo de los expedientes, agilización en la tramitación de los expedientes y consecuente descongestionamiento de las secretarías, un sinceramiento de la carga procesal, porque al final se advirtió que la carga procesal no estaba con la cantidad de expedientes que se mencionaban o sobre los cuales ellos reclamaban, una disminución también de cantidad de expedientes a tramitar, por eso o mejor dicho, esa situación conllevó a que pasaran 3 secretarios a tramitar oralidad civil y quedándose solamente 2 secretarios para tramitar el tema de los expedientes tradicionales. La atención de los expedientes en apelación,
que definitivamente viabilizó y dio lugar a que en segunda instancia tuviéramos un incremento de la carga procesal respecto de estos expedientes y un aumento definitivamente de procesos para sentenciar como consecuencia de los impulsos que se dieron al conocer ya a los secretarios sobre el estado de los expedientes en los que se encontraban. Bien, creo haber agotado el trabajo desarrollado. Sin embargo, considero también importante que como consecuencia de la labor desplegada me he permitido hacer algunas recomendaciones que tienen que ver cabalmente con la experiencia adquirida. Y dentro de ellas, por ejemplo, sería el proponer que dentro de los inventarios anuales que llevamos a cabo todos los años para determinar la cantidad de expedientes que se tienen en cada órgano jurisdiccional, además sería importante aprovechar de ese momento para poder establecer cuál es el estado de estos expedientes. De tal manera que esta información no solamente sirva para conocer cuál es el estadio de los expedientes que tiene cada órgano jurisdiccional, sino también como un mecanismo de control para hacer el seguimiento correspondiente respecto de cada uno de estos expedientes. Otro tema que también he considerado importante y que puede ser motivador para el personal es de que el personal no debe estar, o sea, su nivel de producción no debe estar en función a los decretos o autos que emita, sino más bien en relación al avance que tiene la tramitación del proceso. Porque lo que se ha podido advertir es de que durante este tema de pandemia y con ocasión de los informes que ellos tenían que presentar para efectos de justificar el tema del trabajo que habían realizado, muchos de los secretarios lo que hacían era emitir muchos decretos y finalmente terminaban superando en producción a aquellos que realmente habían trabajado más con el expediente, es decir, que lo habían impulsado de manera sustantiva. Entonces, me parece que ahí no hay una buena medición ni una buena compensación con relación al trabajo que los servidores judiciales realizan. Priorizar también me parece importante la tramitación de los procesos tradicionales. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo en un cuello de botella, son expedientes que nos quitan el sueño, son expedientes que están ahí, a veces estancados, y que por lo mismo que se encuentran a veces muy complejos por el tiempo que ha pasado, a veces se trata de expedientes de muchos tomos, simplemente los secretarios parece que tienen cierta desidia en abocarse a su impulso o de darle el trámite correspondiente. Entonces yo pienso que es importante, y como lo decía el ingeniero Medrano Cruz, cuando tomó el uso de la palabra, creo que este tema se ha convertido en un problema importante que debemos superar cuanto antes. Si queremos que toda nuestra atención esté centrada en la oralidad y si queremos también a lo mejor tomar inclusive medidas de adecuación, porque en tanto tengamos esta carga, no va a ser posible, inclusive hablando con los jueces y sobre todo del área, de la especialidad, cuando yo les preguntaba, ¿y por qué no adecuamos? ¿Por qué no se adecúan estos expedientes tradicionales a la oralidad civil? Me decían porque para empezar, trabajar con procesos complejos es complicado. No nos arriesgaríamos. Lo que sí se podría hacer es más bien adecuar aquellos procesos que tienen un trámite sencillo, no complejo, y que podría dar lugar, ¿no?, a que señalada la audiencia de pruebas puedan inmediatamente ser resueltos. Pero para eso había que hacer toda una nueva revisión respecto de los expedientes que se encontraban en esa condición. Y otra cosa importante es la capacitación del personal jurisdiccional. Pienso que si todavía tenemos actitudes de renuencia, actitudes de negativismo frente a la introducción de estos cambios que se vienen dando con motivo de la implementación de la oralidad civil, es porque mucha de nuestra gente, de nuestro personal jurisdiccional, no ha recibido la capacitación adecuada con relación a este tema. Hay que abrirles las mentes, hay que sacarlos de su situación de confort, hay que hacerles entender que la oralidad se presenta como una alternativa interesante, sobre todo en cuanto a transparencia se refiere, y que realmente eso favorece a la imagen del servicio que prestamos frente a la colectividad. Mientras la justicia se hace mucho más transparente, creo que generamos también mayor confianza en el público usuario. Y algo que me olvidaba colocar acá tenía que ver con este tema relacionado al que es necesario que cada módulo civil
deje de depender de la central de notificaciones. Sería muy interesante que cada módulo civil tenga su propia oficina de notificaciones, porque se ha advertido que cuando existe la central como abarca una gran cantidad de órganos jurisdiccionales, se producen ciertos descuidos con relación a la labor de notificaciones y consideremos que la labor de notificaciones se ha convertido también en nuestro mayor problema, porque es donde más se demoran los procesos. Bien, estoy a la expectativa de sus preguntas, no sin antes, obviamente, agradecer por la atención prestada y, bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Milagros Núñez Villar, jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puno. Y a continuación los invitamos, señores y señores jueces, por favor, a levantar su mano si hubiera alguna pregunta, alguna consulta para la doctora Núñez Villar. Bien, creo que ha quedado prácticamente clara la exposición de la doctora Milagros Núñez Villar. Le brindamos nuevamente un fuerte voto de aplauso, por favor, por su participación. Queremos que nos acompañe todavía un momento. Sí, voy a invitar en esta ocasión al doctor Héctor Enrique Lamamore, juez supremo titular y presidente de la Comisión de Oralidad Civil, para que haga entrega de un reconocimiento a la doctora Milagros Núñez Villar por su participación en el tercer encuentro nacional de jueces y juezas que tramitan procesos en materia civil. Sí. Ahora queremos invitar al doctor Ramiro Bustamante Segarra, quien también hará entrega de un trofeo en esta ocasión. También a la doctora Milagros Núñez Villar. Por su participación en este tercer encuentro nacional de jueces y juezas en materia civil. Muchísimas gracias. Agradecemos también a nuestros jueces supremos que nos acompañaron en esta parte protocolar y a la doctora Milagros Núñez Villar, jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puno.